Neurología del Departamento de Neurología del Hospital Universitario General Gregorio Marañón de España, con su especialidad en epilepsias y electroencefalografía clínica. Su experiencia laboral es director del Centro de Diagnóstico Neurológico en el Hospital del Valle, fundador de la primera unidad de ictus del país en el año 2001, manteniéndose desde entonces en el manejo conservador y avance del ictus en el Hospital del Valle. Programa de cirugía de epilepsias en San Pedro Sula, cofundador de la Unidad Intervencionista del Dolor en 1993 y es conferencista nacional e internacional y líder en opinión en neurología. Con ustedes, el doctor Nelson Chinchilla. Buenos días, un abrazo fortísimo a todos. Agradecimiento al comité organizador. Soy hondureño, pero me siento en la misma familia con todos. Somos familia humana. Y un cariño especial para el doctor Díaz Manzano, que es el culpable que esté aquí. Y ese cariño también al doctor Cornejo y a todo el equipo maravilloso. Estamos tan cerca de que ha sido un vuelo que yo creo que ni tiempo le da al avión de hacer el ascenso y coordinar el descenso, ¿verdad? Para mi presentación quiero que se conecten a esa página que aparece ahí para que puedan votar a través de sus teléfonos. Vamos a intentarlo, si se enreda pues ya lo haremos así como… Ahí está. Bien, preparamos esta jornada, es bastante dinámica y podemos estar viendo los videos. Les prometo que no es para examinar, sino que solamente es para ver todo el amplio espectro de semiologías y de relatos que hacen los pacientes que tienen crisis epilépticas más allá de lo motor, crisis que no son las tradicionales, sino que tengo pues como unos descriptores de pacientes que hacen su relato, porque estos pacientes han pasado mucho tiempo en consultorios, en varias etapas de médicos, y a veces también se les incomprende, se les minimiza el síntoma, aquello que es más allá de lo motor. Entonces, sí, solo que al poner el video… Entonces las clasificaciones de las epilepsias han ido siempre refrescándose desde hace mucho tiempo, desde 1960, hay revisiones y revisiones y revisiones, cada vez se van agregando más cosas, cuando ya estamos acostumbrados a una terminología cambia y se genera también un poco de conflicto entre el personal de hospital que ya había asumido una terminología, ahora hay otra terminología y las cosas van cambiando, pero es que es así, se va conociendo más el detalle biomolecular,
estructura del cerebro, las redes neuronales, la genética, se va entrando en más profundidad y esto nos da un autoconocimiento también para llegar a categorizar mejor el fenotipo clínico de las cosas, porque la inteligencia artificial se mete a analizar bases de datos y de ahí logran categorizar mejor los perfiles clínicos de los pacientes. Entonces ya no nos peleamos ahora de que una crisis olfatoria tiene que estar localizada en tal punto, sino que hay redes múltiples, áreas de asociación, la descarga puede nacer en el punto A y el síntoma se expresa en el punto B. No hay conflicto porque esa conectividad de redes neuronales puede hacer esa diversidad de síntomas. Entonces, un poquito esa es la charla, cómo ir clasificando desde lo clínico y lo que se va teniendo en los exámenes complementarios. Vamos a ver si por ahí aparece la página, intentémoslo. Esta dele hacia atrás, eso, la www, todo corrido para atrás, eso, esta. Hay que poner la pleca, Nelson, Chintz y el 558. Perfecto. ¿Ya más de alguno conectó? Levante la mano para saber si ya conectó a alguien. Perfecto, entonces ya está funcionante. Excelente. Entonces vamos a la primera pregunta para ver cómo estamos funcionando. La página. Vamos a la primera. Dios mío, estamos bien. Perfecto. Entonces vamos con Salah, Firmino, Mané, está bien. Vamos a la segunda pregunta. La Orquesta Sinfónica de El Salvador, que la admiro mucho, en mi currículum no puse, pero yo también trabajo por la música. Soy el presidente de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula desde hace unos 6 años. Entonces trabajamos con el desarrollo artístico en adolescentes, en jóvenes. Estamos apostando a los niños ponerles un violín, una flauta, un instrumento en vez de un arma. Entonces admiro mucho la Orquesta Sinfónica y el proyecto que ha hecho El Salvador es maravilloso. Entonces todas las anteriores, todas son correctas. Perfecto. La epilepsia implica entonces una hiperexcitabilidad de redes neuronales, que esta hiperexcitabilidad puede estar en una etapa silente. Por eso puede ser que en ese momento no hayan expresión de crisis clínicas. Significa que el cerebro pues ya está fabricando, desarrollando un estatus eléctrico diferente, con propensión a la hiperexcitabilidad de redes. No significa necesariamente también convulsiones, puede tener diferentes expresiones clínicas, no solamente motoras, sino que todo el encéfalo, la corteza cerebral, según la zona donde esté el estímulo, así se va a suscitar un síntoma. Y ese síntoma puede ser tan inesperado, tan maliciosamente a veces omitido, que puede ser una manifestación epiléptica. Entonces, incluso también una persona puede estar sin riesgos inmediatos tras el control con medicación y aún así potencialmente sufrir de epilepsia. El pecado de decirle, le voy a tratar la epilepsia por 1 año, por 2 años y todo va a estar bien.
esas promesas no son buenas, porque el cerebro desarrolla un estatus de hiperexcitabilidad en las redes neuronales y nadie puede predecir en qué momento ese cerebro va a volver a tener normalidad bioeléctrica o si toda una vida continuará teniendo la expresión clínica de las crisis. Entonces, nunca poner fechas, aunque en apariencia esté controlado el paciente, siempre podemos evaluar el estatus de las redes neuronales a través de diferentes pruebas y una de ellas importante es la electroencefalografía, que puede darnos una medida de si ese paciente solo está controlado o si ya puede estar también en un proceso de curación. Entonces, la definición de epilepsia, la que conocemos, se denomina crisis epiléptica a la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por la actividad neuronal anómala, excesiva, simultánea o simultánea en todo el cerebro. Es un trastorno que nos predispone a una aparición continuada de crisis con unas consecuencias neurobiológicas. Es decir, que a nivel neuronal pueden acelerarse procesos de excitotoxicidad, de apoptosis, por eso estaría explicando déficit en circuitos relacionados con la memoria, con el control de impulsos, etcétera, porque trastoca la neurobiología cerebral. Puede tener cambios cognitivos, psicológicos, sociales de esta enfermedad. Y la definición de epilepsia, con una crisis más la evaluación complementaria que nos diga que las redes cerebrales ya están hiperexcitables y en electroencefalograma podemos ver descargas epileptiformes, con una crisis ya podemos hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el paciente con epilepsia mioclónica juvenil llega con su primera crisis a la urgencia y si hacemos un electroencefalograma y ya tiene la polipunta honda generalizada, pues no le vamos a decir, vamos a observar si tiene la segunda. Ese paciente ya tiene un estatus eléctrico que lo podemos leer en la electroencefalografía clínica. Son cosas prácticas, pueden haber muchas variaciones, pero entender que una crisis más estos acompañamientos ya nos dan la propiedad de decirle al enfermo, es una epilepsia mioclónica juvenil, el perfil es este, el tratamiento mejor es este, etcétera, y todas las recomendaciones. La clasificación de la ILAE ahora nos pone en este ejercicio decir si el paciente tiene crisis o epilepsias de origen focal, de origen generalizado, si es desconocido, si no podemos clasificar. Hay un grupo de pacientes epilépticos que sus pruebas les pueden salir normales, incluyendo los electroencefalogramas, y no sabemos exactamente si es focal generalizado. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, el paciente nos pregunta si durante su crisis retiene el estado perfecto de la conciencia o no. Entonces, si hay alteración de la conciencia o no hay alteración de la conciencia. Si el paciente altera la conciencia y si tiene automatismos orolinguales, automatismos de otros tipos, si tiene fenómenos tónicos, atónicos. Entonces, hay toda una lista para decir que es el perfil que el paciente está presentando. Igual para lo generalizado, y aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si un paciente tiene una crisis convulsiva tónico-clónica de expresión bilateral, será la clasificación eléctrica la que nos va a ayudar a decir si el origen es focal o no, porque la semiología clínica puede ser igual. Tanto el generalizado puede tener una crisis convulsiva tónico-clónica de expresión bilateral, o un paciente con focalidad cerebral bioeléctrica puede tener el mismo síntoma clínico. Entonces, lo que va a diferenciar es el complemento con electroencefalografía y otras pruebas que van a ir a evaluar el estatus de las redes epilépticas. Entonces, se nos introduce aquí unos descriptores que son bien interesantes para que nos ayuden a clasificar las crisis. Entonces, por ejemplo, pacientes también pueden tener agresión
ictal, agresión ictal. Y quiero introducir una cosa bien importante, en el sentido de que el síntoma epiléptico tenemos que delimitarlo como algo que es repentino, abrupto, súbito. Entonces, la firma de la descarga neuronal que se traduce en un síntoma clínico es presentación ictal, abrupta, clínica. No es como rápidamente progresiva, sino que es brusca. La segunda firma es que el síntoma epiléptico tiende a ser estereotipado, es decir, un ataque va a ser más o menos similar al siguiente ataque. Se pueden modificar, pero ese punto de la estereotipia del síntoma semiológico, muy importante. Y 3, dura poco, pongamos segundos o un minuto, y 4, termina de manera súbita y puede dejar déficit transitorios después de la crisis, que esos son los déficits post-ictales. No solamente existe la parálisis de TOD motora, sino que puede haber TOD sensorial, TOD en otro tipo de síntomas. Hay pacientes que en el post-ictal pueden dejar algún déficit que recuperan de manera transitoria, y posteriormente, pues, al comparar la repetición de ataque, vemos este perfil. Es importante recordarlo. Entonces, aparición de parpadeos rítmicos, conductas de automatismos orofaciales, pedaleos, basculamiento pélvico como movimientos masturbatorios, conductas perseverativas, correr, conductas sexuales, desvestirse, vocalizaciones, caminar, aparición de bloqueo del lenguaje, que el paciente está hablando y de repente 4 segundos y es que quería decir tal cosa. Entonces, ese es un speech arrest, un bloqueo del lenguaje. La firma viene de repente, se parece estereotipado, termina pronto. Distonías, posturas distónicas en las extremidades. Durante la crisis el paciente puede estar con un miembro distónico, y ese tiene mucho valor semiológico focal para la evaluación. Entonces, por ahí hay crisis, por ejemplo, que son crisis inhibitorias súbitas. Un paciente que va en su autobús sujetado del pasamano superior y de repente, pues, la crisis es que se le cae la mano durante unos segundos y es una crisis inhibitoria focal de la extremidad superior derecha. Perfecto, entonces vamos viendo que pequeños movimientos hacia un lado pueden ser crisis versivas o desviación oculocefálica, también se describen. Entonces la belleza de la historia es como ir recorriendo un camino escrito con una exquisitez clínica, que ya con todo ese dato semiológico es casi que los demás exámenes van a ser como para ayudarnos a confirmar cosas, pero que la solidez que tienen es impresionante para sospechar, más allá de lo motor, conductas epilépticas. En estos casos de agresión, recuerdo un caso de un paciente que pasó 2-3 años, episodios violentos, que era una forma desorganizada que quebraba los muebles de su casa, y el padre me decía: es que ya no tengo vida, he cambiado todo, el menaje de casa 3 veces y con este no puedo porque demuele todo. Múltiples tratamientos de psiquiatría sin resultados, y eran episodios repentinos con una bronca de agresividad, destruyendo cosas. Nunca se le había hecho un electroencefalograma ni estudios, y cabal, el lóbulo frontal hacía paroxismos de ondas agudas de gran voltaje, se le puso medicación y adiós, ya la casa tiene muebles, y es una epilepsia del lóbulo frontal con conducta agresora ictal. Siempre en las cortes, en los juicios, la agresión epiléptica nunca lleva plan ni es estructurada.
siempre la agresión epiléptica es desorganizada y no es que va a hacer toda una secuenciación fina para matar a alguien, sino que es un brote desorganizado, en este caso quebrar muebles. Entonces, estos descriptores, las crisis auditivas, yo me tomé la paciencia, hoy va a ser eso, no voy a ser tan ambicioso de tanta cosa, pero la paciencia de coleccionar relatos de pacientes que han querido compartirlo con nosotros, es historia que necesitamos oír más allá de lo motor. Entonces, crisis gustativas, olfatorias, el frío caliente, las crisis vestibulares y las visuales. Y por aquí hay otro grupo de el menú de síntomas para que los interroguemos, y si están bajo esa firma que les dije, presentación ictal, y se resuelve rápidamente y duran poco y se repiten y tienen ese patrón, entonces tenemos que sospecharlos muy bien y darles el beneficio de una evaluación neurológica profunda. Las crisis elásticas muy sabidas, el miedo, cómo diferenciar un ataque de pánico de un ataque de miedo ictal epiléptico, entonces está interesante. Entonces damos el clic al primero. Querido paciente, ¿cómo es ese episodio repentino que experimenta? Sin más volumen. Es un terror que llega a mi mente, a mi cuerpo, dándome un escalofrío y una debilidad. Me acurruco, toda la parte izquierda se desvanece y siento un terror tan horrible, como que me voy a venir de un edificio altísimo, como que me van a matar, como que estoy muriéndome y son las últimas etapas, y de repente busco el silencio y le digo a todo el mundo, el que está a mi lado, que se cae, pero es más horrible y terrorífico que la misma convulsión. Entonces, si se fijan, es un miedo, es del Barça, ojo. Entonces, le iba a cortar el trocito que dice convulsión, porque si lo oímos así dicen, ay, va, este es psiquiátrico perdido, ¿verdad? Pero es un miedo ictal, horrible. Entonces vamos a la votación. Ya está fácil, pues. No sé si hace el censo ahí de... Tiene que estar conectada a la internet. Bueno, pero ¿les aparece en la pantalla? Lo que veo, tal vez se desconectó del internet. Ahí está. Miren, entonces este paciente lo pasamos rápido, y eso es una epilepsia lóbulo temporal con un foco interictal que localizamos en el izquierdo, lado izquierdo temporal medio izquierdo, y ese es su relato, y nos puede engañar como si fuera otra enfermedad. El tipo de crisis epiléptica, pues ya lo tienen, ¿verdad? Fíjense bien, él pudo hacer todo el relato, entonces la conciencia está retenida. En ningún momento él dijo que ya no sabía lo que pasaba. Entonces, eso es para saber que la conciencia se mantiene perfecta durante la crisis. Entonces, la respuesta es la B. Bien, ¿cómo es el episodio que tiene? Ok, el episodio, doctor, es un miedo repentino, pero un miedo demasiado exagerado, un miedo que yo sentí que a mi casa había entrado alguien, y yo, en lo que iba corriendo a agarrar mi arma, yo dije, aquí lo más probable me van a matar, y si yo miro a alguien, desconocido, claro, porque siempre tenía el conocimiento, ¿verdad? Siempre estaba pendiente de no perder el conocimiento, y nunca lo perdí. Entonces yo dije, si miro a alguien que yo no conozco,
le voy a disparar porque no lo conozco, ¿ya? Entonces, me duró aproximadamente, yo diría que menos de un minuto. Y es una experiencia muy desagradable, de verdad. No, definitivamente muy desagradable, y es una experiencia que pues yo creo que no quisiera volver a tenerla, pues. Perfecto. La conducta clínica más adecuada para este paciente nos llega contando esos miedos horribles. Ahí están las claves, ¿verdad? Súbito, duro minuto, ahí está. Las medicaciones de psiquiatría casi siempre disminuyen el umbral epileptogénico, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, antidepresivos, los IRS, los duales, disminuyen el umbral. Entonces, cuando un paciente epiléptico va a ser puesto bajo medicaciones de psiquiatría, también puede llevar una factura de empeorar por las medicaciones. Entonces, perfecto, esto es dar el primer chequeo y el beneficio para las enfermedades de este tipo. Entonces, en las clasificaciones primero tenemos que ver la semiología, si el paciente está teniendo síntomas focales, describir bien en base a lo que mencionamos, si se altera la conciencia, si no se altera, si tiene convulsiones tónico-clónicas de expresión bilateral. Entonces, si se queda con la mirada perdida, entonces empezamos a hacer todo un menú de síntomas que presenta el paciente. Luego, con las ayudas, sabemos el tipo de epilepsia, si es una epilepsia focal, si es una epilepsia generalizada, si es una epilepsia que todavía no podemos determinarla, o un síndrome epiléptico, ¿verdad? Un Lennox-Gastaut, Panayotopoulos, una epilepsia rolándica benigna de la infancia, etcétera. Entonces tenemos que clasificar el síndrome y ver cuál es la posibilidad de las causas, que antes pues hablábamos mucho de esta, muy poco de estas muy conocidas. Ahora estas tienen más fuerza, y las inmunológicas están como el Alka-Seltzer agarrando más fuerza. Muchas epilepsias que están refractarias son por ataques de anticuerpos a estructuras específicas del sistema nervioso central, y cuando ponemos terapia de anticuerpos monoclonales para ir a la causa, entonces la epilepsia se va. Solo un mínimo porcentaje de epilepsias autoinmunes pueden quedar después persistentes, pero la mayoría se van. Entonces, muchas veces ver un paciente actual pues exige tener un conocimiento metabólico, de la biología molecular, la genética, la inmunología. Hoy cada vez nos desafían más, y esa es la hermosura de las nuevas generaciones médicas, que nosotros estamos también en ese proceso y en esa transición, asimilando tantas enfermedades como la esclerosis múltiple y tantas cosas, que la inmunología está metida en todo, incluso en la migraña, ¿verdad? Ya se sabe que el malo de la película, entre tantos, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, y ahora para la migraña pues anticuerpos monoclonales para el receptor o para el péptido. Ya estamos afinando pues más la puntería, igual en epilepsias y las comorbilidades, como decíamos antes. Entonces, la habilidad neurológica es una vez que tengo el tipo de crisis, pues ¿de dónde nacen? Epilepsia del lóbulo frontal, parietal, temporal, ¿dónde estoy localizado? Ese es el ejercicio, en la medida que se puede recoger toda la información. En ocasiones el máximo nivel será describir el tipo de crisis, o el nivel más alto a veces no es posible, porque el paciente solo llega con un primer episodio, entonces no sabemos exactamente hacia dónde direccionar el diagnóstico final. Y decíamos que una enfermedad puede tener varias causas, genética y estructural: la esclerosis, el complejo de esclerosis tuberosa, metabólica, la deficiencia del transportador de la glucosa, y así sucesivamente. Vamos a encontrar que
Al clasificar nos exige ir a más finezas, mandar el panel de detección en una epilepsia que no se controla y que se está deteriorando rápido el paciente, pues es obligado mandar el panel de detección, ya sea paraneoplásico, ya sea por enfermedad autoinmune, contra el receptor del NMDA, de la glicina, etc. Entonces tenemos que estar atentos para poder clasificar bien a nuestros pacientes. Que no se quede esa cosa de síndrome convulsivo eterno en un hospital y dicen, ¿y qué le pasa? Pues síndrome convulsivo, y ahí se queda ese rótulo, y muchos pacientes se añejan décadas. Son cerebros que están prácticamente demoliéndose por las tormentas, la densidad de crisis epilépticas al año, y los clínicos a veces solo subimos, bajamos, y no nos planteamos todas las opciones para esos pacientes. Entonces, siempre estas son las epilepsias generalizadas, se llaman así porque el cerebro, en todos sus sitios de redes neuronales, en el mismo milisegundo que se está registrando, aparecen descargas epileptiformes, en el caso de la punta onda lenta típica de los pacientes con ausencia. Esta niña pasó 3 años con baja rendimiento académico, regaños de la profesora, de los padres, de todo el mundo, casi un acoso académico y de todos los niveles, y tras la medicación se acabó el problema y se pudo rehabilitar pues a la vida escolar. Oigamos este relato de esta otra paciente. Sí, ¿cómo son las crisis que le dan? Las crisis vienen de repente, duran de 1 a 2 minutos y comienza con el miedo. Miedo, siento como es una corazonada que viene del corazón y el miedo llega de un solo y pierdo. Y es terrible el miedo. Ese miedo es como que me cae un edificio, quedo en shock prácticamente. ¿No? ¿Y esas cosas que oye cómo son? Es un grillo, unas chicharras como chi en el oído que están permanentes estoy con ese miedo, ahí están en el oído chillando y no se me quitan hasta que me pase el miedo. Okay. Y luego también la mente se puede quedar como en blanco, ¿verdad? Sí, en muchas ocasiones queda en blanco, puedo estar caminando y de ahí quedo en blanco y no sé dónde estoy, digo, ¿para dónde iba? O estoy platicando y me distraigo. También pueden aparecer unas cosas así en la boca del estómago, ¿verdad? Cuando suceden estas crisis, lo que siento es como ganas de vomitar, como que algo del estómago quiere salir por la boca, hay como náusea. ¿Y una cosa que sube también? Sí, es eso, que quiero vomitar, pero no sé qué es eso que quiero vomitar. ¿Y unas luces también? ¿Cómo son? Sí, observo esa luz. Como abro los ojos, miro esa luz y esa luz es la que me voltea a ver los ojos para hacia atrás. ¿Se le desvían los ojos? Se me desvían los ojos porque yo miro esa luz es la que me va guiando, la voy viendo, a veces miro hasta figuras. Ajá, ¿figuras de qué? Como mujer que se ríe a carcajadas, cosas así, pero es en forma de esa luz. Perfecto. Y en ocasiones la convulsión grande, ¿verdad? La convulsión, correcto. Vale, perfecto, gracias. Ahí está la pregunta. Está fácil, hoy sí ya estamos. Hay una pelea ahí por la D, ¿verdad? Sí, son todas las anteriores. Es una riqueza, es un tour que nos dio esa paciente con crisis focales de miedo ictal, la chicharra, las crisis auditivas, las crisis autonómicas, estas que hacen la sensación de náusea o el aura epigástrica, las crisis visuales, y desconectó la conciencia, dice, hay un momento que no me entero, y en otras ocasiones convulsiones. Entonces ven que esto es importante porque cuando uno va a monitorear el efecto del tratamiento, le pregunta, ¿ha tenido convulsiones? Pues no. Y si no preguntó el resto,
Entonces el paciente puede estar totalmente sin el control médico adecuado, pero sin convulsiones. Entonces puede ser un falso indicador. ¿Qué ocurriría si tiene 3 a 4 crisis de miedo y auditivas por semana? Son 12 crisis al mes y es una epilepsia que no está en buen control médico. No convulsiona, pero las otras crisis, las chiquitas que dicen los pacientes. Entonces, esta es otra paciente. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame, ¿qué siente? ¿Qué nota? Me agarra la corriente, me dan de los ojos. Son como unas descargas eléctricas que bajan desde la cabeza a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. En el momentito que venga la descarga me lo dice. Sí, ponemos el clic. ¿Dura cuánto? Son cortas, solo que... ¿Segundos? Sí. Y se repiten un montón, en 10 minutos digamos un montón. Sí, entonces son repetición de crisis con sensación intensa de descarga eléctrica en todo su cuerpo. Retiene la conciencia y durante las crisis el electroencefalograma mostró puntas ondas que se predominan en los lóbulos frontales. Es decir, no es paciente más que con episodios ictales que se repetían, casi crisis subintrantes. En una hora podía tener múltiples crisis. Entonces, ahí viene la pregunta. Aquí estamos como en la televisión, el tiempo es importante, ya me queda poco. Las somatosensoriales, ¿verdad? Crisis vienen repentinas, tienen un patrón, se repiten, etcétera. El Herbit tenemos que ir a hacer la maniobra para que el paciente tenga las descargas eléctricas. Y aquí pues no tenemos los fenómenos clásicos de la hipocalcemia. Otro patrón pueden ser pacientes con un estímulo auditivo. Eso pasa bastante en la casa con cualquier médico. Hola, ¿cómo está? Ahí pasó, ¿verdad? Hola. Hace fenómenos tónicos asimétricos y desconecta la conciencia. Pero son crisis reflejas. Un estímulo auditivo le desencadena la crisis. Voy a pasar un poquito más rápido y esta paciente alteró la conciencia y durante la alteración de la conciencia está con... Este es un video que lo hizo otro familiar en la sala de... No, ya no vamos a meter. Igual le damos el clic a esta. Y solo que dura mucho tiempo. Hola, cierre los ojos, si me está escuchando, cierre los ojos. Saque la lengua, si me está escuchando, saque la lengua. Se queda quietecita. Entonces, si se fijan, se desconecta la conciencia y eso ya nos da, pues, para sospechar que no se la paciente estaba perfecta y repentinamente se desconecta, queda con la mirada perdida y no obedece, no responde durante un periodo corto, 1 o 2 minutos. Entonces, también hay otra paciente que me llegó con ceguera ictal, un ojo que no veía, lo comprobamos, ¿verdad? Lo comprobamos y ¡boom!, un ojo quedó ciego, ¿verdad? Si seguimos la anatomía y todo eso, ya estaríamos pensando en los patrones de hemianopsia, cuadrantanopsia,
pero llegó con ceguera ictal, un ojo que no ve, y encontramos un cisticerco con edema perilesional justamente cercano a la corteza occipital. Entonces la paciente ve una lucecita, como que las personas se ríen de ella, ya otros pacientes nos han dicho también esto, pérdida de la conciencia y crisis convulsivas de expresión bilateral. Y como un fenómeno de TOD, queda con visión borrosa, queda que no distingue imágenes ni colores durante unos 5 minutos y luego se recupera a la normalidad. Otros pacientes pueden llegar a la urgencia y la culpable puede ser una enfermedad vascular de pequeño vaso. Esta es una leucoaraiosis severa, ya se va pareciendo a un Binswanger, por pacientes hipertensos, diabéticos, mal controlados, y de repente pueden llegar a la urgencia así. ¿Cómo está mi querida amiga? Hola. Cierre los ojos. Estado alterado de la conciencia, de forma ictal y persistente. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y el electroencefalograma con actividad epileptiforme biemisférica. ¿Cómo está? ¿Qué día es hoy? Todos los exámenes metabólicos, todo normal. Lo único importante, la enfermedad de pequeño vaso de manera severa, hipertensos, diabéticos que no se cuidan, ¿verdad? Dígame su nombre. Inténtelo, diga San Pedro Sula, es hermosa. Ok, ¿su nombre? Vale, ya, ahora sí. Saque la lengua. Le damos clic al tampoco. Ok. Y esto le vino de repente, ¿verdad? Diga su nombre, los dientes. Ok, ¿cuántos años tiene? 38. Diga San Pedro Sula es hermosa. San Pedro Sula es hermosa. Ahora haga así. Todavía hay torpeza orolingual, pero crisis de bloqueo del lenguaje, speech arrest, bloqueo del lenguaje. Entonces, si ven la diversidad de síntomas, pero lo más importante, lo que dijimos, aparición ictal, estereotipada, que se resuelve, que se repite con un patrón. Entonces muchas veces las resonancias pueden estar normales, a veces solamente las pruebas, el PET por ejemplo puede decir la zona implicada con el hipometabolismo, la zona epiléptica en condiciones interictales, cuando el paciente no está con crisis, es hipometabólica, consume menos azúcar, la red epileptiforme consume menos azúcar. Entonces si le hacemos un PET a un paciente de estos de difícil control, para saber dónde está la zona importante para la epileptogénesis, entonces sale que en este caso el paciente puede tener normal sus imágenes, pero sabemos que estamos en el lóbulo temporal. Y así sucesivamente pedimos pruebas más finas. Casi que la tomografía solo nos sirve para un par de cosas generales, pero cuando queremos la fineza de ver este hipocampo, lo comparamos con este, ya vemos que hay cambios en el hipocampo izquierdo y esa es la esclerosis mesial del hipocampo, que tenemos que reconocerla. En ocasiones pueden haber displasias escondiditas, necesitamos una fineza para topografiar bien la evaluación del paciente. Cuando es necesario, pues vamos a más. Encontrar una displasia también puede ser laborioso. Se vio que de todas las resonancias magnéticas, hasta un 50% se le iba el diagnóstico al radiólogo. Era hasta que se volvían a revisar y hacer conciencia de buscar con cuidado y con buen entrenamiento para localizar el problema. Ahora estamos en la etapa de resonancia 3D, ahora nos pueden poner la displasia pues con un mejor perfil y podemos hacer una fineza pues en la evaluación de estos pacientes. Recordar que en las etiologías, esto es lo que voy a hacer un recorrido, en las etiologías vamos a encontrar enfermedad de pequeño vaso, y el pequeño vaso del paciente hipertenso diabético
y del colérico también, el mecha corta, el que pasa toda una vida con ira, porque son picos hipertensivos repetitivos por ira, que también cuenta para, con el tiempo, hacer lesión de pequeño vaso. Esta enfermedad de pequeño vaso también tenemos infartos intracorticales en pacientes cuando uno empieza ya a fijarse un poquito, o que están en la unión leucocortical, y son lesiones que pueden explicar una epilepsia focal de origen vascular. La esclerosis múltiple sabemos que ya no solamente es una enfermedad de sustancia blanca, sino que puede tener placas como esta, intracorticales o leucocorticales, vecinitas aquí, yuxtacorticales, lesiones pequeñas que están esquematizadas por aquí. Las enfermedades autoinmunes que hablábamos antes, igual pueden tener toda la infiltración, el ataque inmunológico que hace que haya hiperexcitabilidad de redes y se genere una epilepsia. Hago una nota especial, yo siempre pido una cosa en los pacientes que se llama resotac craneal, en los pacientes de epilepsia focal. Resotac, a veces un cisticerco calcificado se le va a la resonancia y solo lo atrapa la tomografía. Entonces, en casos especiales de epilepsias focales, resotac craneal, no es locura del clínico ni un lujo. Esto es una práctica que la estoy haciendo desde hace muchos años, incluso en la columna también hago resotac de columna para los casos de dolor. Porque lo que ve la tomografía en el hueso muy diferente a lo que ve la resonancia, que es más nervios, médula, saco, etcétera. Entonces, cuando juntamos las dos piezas, les puedo presentar resonancias que todos diríamos aquí, ese es un disco herniado, y cuando ponemos el corte de tomografía es un osteofito, como un espolón óseo que puede engañar como si fuera un disco. Entonces, en epilepsias yo sí pido esto, porque me he llevado la sorpresa que si solo hubiera pedido rezo, hubiera quedado con normal, pero como pedí el TAC, ¡boom!, la neurocisticercosis inactiva. Entonces me voy a quedar allí. Solamente el mensaje de compartir es que necesitamos la fineza semiológica, clasificar al enfermo, investigarlo, hacer todo lo que está de nuestra parte para que no se nos vaya una así nomás. Muchas gracias. Hay un